Gracias por la presencia. Primero, y según la norma consuetudinaria, evolución de la pandemia en la ciudad. Ayer tuvimos un ligero repunte. Estamos en 176, subimos 3 puntos en positivos, incidencia acumulada positivos a 14 días. Recuerden que el día anterior habíamos bajado 0,7, el día anterior habíamos bajado 9,3, el día anterior habíamos subido 6,3, el día anterior habíamos bajado 14,3, el día anterior habíamos subido 17, el día anterior habíamos subido 5, después menos 3,3, menos 0,7, menos 1, menos 5. Bueno, pues seguimos en estas ligeras oscilaciones, dientes de sierra, en torno al valor de 175. El resto del área sanitaria bajó 3, nosotros estamos en 176, el resto del área sanitaria está en 191. El índice de tasa de infección es alto, 7,4. En la fecha a la que nos referimos, el número de PCRs fue muy bajo, era el día 27, por tanto era el puente del 25, 26, 27, y se hicieron 730. Recuerden que el día anterior se habían hecho 716, el día anterior 684, el otro 2.000 y el anterior 3.000. Y por tanto tenemos que esperar a los datos del lunes, del martes y del miércoles, que ya estaremos en niveles más razonables de PCRs. Bueno, se hacen muy pocos, pero van con dirección concreta, ¿verdad? Se hacen ante sospechas de PCRs de forma importante, al ser tan pocos y, por tanto, el índice de contagio es más elevado de lo normal. ¿Qué está pasando con el resto de las ciudades de Galicia? Pues lo mismo. Coruña sube, Santiago baja, Lugo sigue igual, Ourense sube, Pontevedra baja, Ferrol sube. En suma, estamos teniendo, yo ayer lo conté en la reunión interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Bueno, estamos teniendo un sistema de dientes de sierra, el conjunto de las ciudades de Galicia, cada una en un nivel, pero nos estamos comportando de forma muy similar, nos cuesta bajar. Es cierto que en esto, seguramente, un dato positivo es que no está habiendo una subida. En otros sitios de España sí, Aquí, desde luego, en Vigo no. Estamos ya desde hace muchos días horizontales. La cuestión es que tenemos que bajar. Y por eso seguimos haciendo la recomendación de la prudencia, evitar los disparates como esta reunión de 21 personas que les contaba ayer, porque estaban celebrando el cumpleaños y parece que eso ya evita que haya contagio. Como es la celebración de un cumpleaños, seguro que algunos creen que eso ya no contagia. Y sí y mucho. Y es muy serio. Es la vida de la gente y, por tanto, sigo recomendando mucha prudencia. Bueno, la subvención del Celta de atletismo, le dedicamos 20.000 euros, hacemos atletismo femenino Celta otros 20.000 euros, y por tanto 20.000 euros al Celta atletismo masculino, 20.000 euros al Celta atletismo negativo. Y adicionalmente saben ustedes que al atletismo nosotros le dedicamos una cantidad singular de recursos, ¿no? A las pistas de atletismo de Balaídos le dedicamos este año 20.000 euros. Pusimos una corona de jaula de lanzamientos que costó 10.000 euros. Círculo interior de lanzamiento que costó 5.000 euros. Espumas de colchonetas, 5.000 euros. El mantenimiento de las pistas este año las reformamos íntegras y le dedicamos 30.000 euros. Hacemos subvenciones al Run Vigo por valor de 50.000 euros y programas de crosses escolares 10.000 euros. Nosotros prestamos mucha atención al atletismo y no recibimos lecciones de nadie. Y menos del presidente de la Federación de Atletismo de Galicia ligado al Partido Popular. Ninguna lección de ahí. Ninguna.
los que están ligados al Partido Popular hablan por el Partido Popular. Y el presidente de la Federación de Atletismo de Galicia está ligado al Partido Popular. Y, por tanto, no nos da ninguna lección. No nos da ninguna lección al atletismo de Vigo y, desde luego, ninguna al Concello de Vigo. Y seguimos esperando que la Xunta de Galicia dedique los 5 millones de euros para la reforma del estadio y del área de atletismo de Balaídos. Emilio Pérez Touriño comprometió 5.500.000 euros. En ese momento hubo elecciones, las ganó Feijóo. Llevamos 12 años esperando por los 5.500.000 euros de la Xunta de Galicia para la reforma del estadio de atletismo de Balaídos. Porque es supramunicipal y Vigo no va a pagar por ayuntamientos que no son de Vigo, ni va a pagar para que la federación con un presidente de Coruña esté encantada. No, nosotros pagamos para la ciudad, para el atletismo de la ciudad, al que vamos a seguir apoyando, al que le vamos a aumentar los apoyos y al lado del que estaremos, el atletismo de Vigo. Pero no apoyamos al presidente de la Diputación de Atletismo de Coruña, no. Ligado al Partido Popular. Bueno, adicionalmente, vamos a recuperar y vamos a reformar las instalaciones del Palco de la Música de Santa Mariña de Cabral. Esta es una zona histórica de la ciudad y tiene un palco de música, está bastante deteriorado y le vamos a dedicar 60.000 euros. Y, por tanto, vamos a hacer una reforma del Palco de la Música de Cabral por valor de 60.000 euros. Está muy deteriorado. El tiempo lo deterioró, vandalismo, algún daño le hicieron y, por tanto, es muy importante, primero, por el sitio donde está, porque está en una de las zonas de patrimonio histórico de Vigo. La iglesia de Santa Mariña es un patrimonio y un valor histórico patrimonial incalculable y queremos contribuir a su mejora reformando el Palco de la Música que está enfrente justo de la iglesia de Santa Mariña. Y, por tanto, dedicaremos 60.000 euros a seguir recuperando el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Vigo. Por cierto, la Xunta de Galicia no le dedica ni un céntimo. La Xunta de Galicia no dedica al patrimonio histórico-cultural de Vigo ni un céntimo. En otras ciudades sí, En Vigo no. Pero no se preocupe, lo haremos nosotros. Saben que ya concedimos 33.000 euros para otra parte de patrimonio histórico-artístico, que es la carroza del Cristo de la Vitoria, y sabe también que en breve vamos a acabar la capilla de la Guía de Gómez Román, que quedó históricamente inconclusa. Gómez Román y Palacio es una de las grandes construcciones arquitectónicas de España y la vamos a concluir porque quedó sin acabar entre la Diputación y el Concello de Vigo. Bueno, aprobamos también las listas provisionales de admitidos y excluidos para la oposición de conductor de bomberos, conductor bombero se llama, de la oferta de empleo del 17, 18 y 19 en la primera fase. Son 4 plazas, va por turno libre, se admitieron 70 personas y no fueron admitidos. ¿Por qué? No presentaron documentación, porque no reúnen los requisitos. 56 solicitantes. Tienen un plazo de 10 días. Los que quieran completar la documentación tienen 10 días hábiles a partir del momento en el que empiecen a contarse. ¿Y por qué hacemos esta oposición y no hacemos la de los bomberos? Porque además de estas 4 plazas de conductores, de bomberos, tenemos 24 plazas de bomberos a oposición. Pues porque estamos esperando que la Xunta nos envíe el protocolo COVID de oposición. Nos envió el protocolo COVID de oposición para conductores, ya están, ¿verdad? Ya están las listas y estamos esperando por el protocolo de la Xunta de Galicia para las 24 plazas de bomberos. Y además vamos a sacar 62 plazas de policías. Bueno, quería informarles también
al sitio donde estamos construyendo las carrozas para sus majestades los Reyes de Oriente, y quería informarles de cómo va a ser, porque ya lo estuve hablando con el representante de los Reyes Magos. Como es natural, la cabalgata es el martes día 5, va a ser una cabalgata estática, como ya conocen muy bien, en la avenida de Castelao. Se instalará a las 12 del mediodía y estará hasta las 8 de la tarde. Tendrá una ligera parada desde las 3:30 hasta las 4, para que sus majestades descansen un ratito. Recuerden que la temática es sobre civilizaciones del mundo a lo largo de la historia, y yo estuve hoy viendo pues las carrozas que están ya esperando por sus majestades. Bueno, la verdad es que debo decir que son muy bonitas, que los niños y niñas de Vigo sepan que va a haber unas carrozas preciosas, que las familias también lo sepan. Haremos una visita con medios algún día después del día 1, seguramente la haremos el día 2, que es un día semilaborable, pero se podría hacer ahí para que las vean. Y vamos a hacer este año algo más. Este es un año de seguridad COVID. Y por tanto, para acceder a la cabalgata, yo les contaba que a la cabalgata se accederá desde la Plaza de América, por las dos aceras que contornean la avenida de Castelao, ¿vale? Habrá una entrada allí, habrá unas colas para entrar, etcétera, pero vamos a hacer un sistema en el que una de las colas sea con cita previa. Una de las dos aceras se hará con cita previa. La otra, pues según la gente vaya llegando y haciendo la conveniente e inevitable cola. Por tanto, vamos a abrir un sistema de reservas para aquellas familias que quieran reservar una hora. Y entonces tendrá un acceso que estará exclusivo para la gente que haga reserva previa. ¿Cómo es el sistema? Bueno, pues el sistema es que todos aquellos que quieran, familias, ¿vale? La reserva se hará por familias, ahora contaré cómo es. Todos aquellos que quieran reservar tienen que entrar en la web del concello, www.vigo.org, y allí habrá un enlace de cabalgata. Y el enlace de cabalgata mostrará las horas a las que se puede hacer reserva. ¿Cómo es el sistema de reserva? Se puede reservar a las 12, a las 12:15, a las 12:30, a la 1:15, a la 1, a la 1:15, y así durante todo el tiempo de duración de la cabalgata. Por tanto, la entrada será a las horas, a los cuartos, a las medias y a los menos cuartos. Por tanto, se llega allí, se reserva. Yo tengo interés en estar a las 4:30. Reservo las 4:30. Y a las 4:30 empezará a pasar el grupo o los grupos de personas que tengan esa reserva. Se puede reservar para un máximo de 6 personas. Cada reserva puede llevar, tienen que decir el número de personas, y hasta un máximo de 6 personas. Estará señalizada la entrada y la página web lo que dará será un QR para la reserva. ¿Qué le van a pedir a cada uno que solicite? Le van a decir un número de teléfono y un email, ¿verdad? Esto es lo que le van a pedir. Y al email se le va a enviar un código QR. Y por tanto, con ese código QR accederá a la hora, en el tramo horario, bien sea hora en punto, bien sea y cuarto, bien sea y media, bien sea menos cuarto, accederá. Tendrán que hacer una pequeñita cola porque son el número de personas que entran en un número de grupos, que entran en ese cuarto de hora, pero ya la cola va a ser muy menor. Distancias, tanto en las reservas
como en la libre, sin reserva, vamos a llamarle libre por llamarle de alguna forma, todo el mundo tiene que guardar 2 metros de distancia con el grupo anterior y con el grupo posterior. ¿Vale? 2 metros de distancia. Se irá pasando y los que tengan código QR ya podrán ir en el momento de su tiempo horario. Pues si reservaron a las 5, pues a las 5, si reservaron a las 5:30, a las 5:30, y estarán entrando hasta las 6 menos cuarto, que entrará el grupo siguiente. Bueno, pues vamos a probar este sistema. Bueno, aquellos que quieran reservar podrán hacerlo entrando en la página web, ya le dije, www.vigo.org, contacto Cabalgata de Reyes, y a partir de ahí le das el dato a la máquina, es muy sencillo, y la máquina le vas a dar el teléfono, la dirección del email, y la máquina te da el código QR para decidir. El código se puede descargar en el teléfono o se puede recibir por el correo electrónico. Bueno, pues por tanto, la cabalgata está ya concebida, va a ser muy bonita, va a haber unas muy buenas carrozas, van a estar sus majestades los reyes, y va a estar todo preparado con seguridad COVID. Hoy precisamente hicimos la resolución de la convocatoria de las carrozas particulares de empresas, de instituciones. Va a haber 3 carrozas particulares de 3 instituciones. Habrá la carroza de la Carteira Real, la de Melchor, la de Gaspar, la de Baltasar y la de la Policía Local. 5 del Concello, por tanto, 3 privadas, 2 autobuses privados, y entre carroza y carroza habrá atracciones. Por tanto, la cabalgata va a ser larga. La cabalgata va a tener una razonable extensión. ¿Dónde se empezarán a poner? Pues se empezarán a poner una distancia, calculen en 100 o 200 metros, más allá de la Plaza de América, en dirección Avenida de Castelao. Las carrozas vendrán, las traerán unas cabezas tractoras, las cabezas tractoras irán y quedarán allí los remolques. A las 12 de mediodía se subirán sus majestades los reyes, se subirá la Carteira Real, se subirán los que se decida en la policía, las instituciones, y esta vez no va a haber casi pajes. No hay. ¿Por qué? Pues porque queremos seguridad COVID. Y como queremos seguridad COVID, saben que siempre llevábamos a niñas, niños, hacía un sorteo, y los pajes, aparte de los ayudantes que van al lado de los reyes, pues había un número de pajes que eran niñas y niños de Vigo, y este año, por razones COVID, no serán. Los reyes van a llevar mascarilla, y por tanto vamos a extremar la seguridad. Y para eso haremos reserva. Cuando se acabe la reserva, pues como es natural, eso quedará ya cancelado y los que quieran irán. Yo aconsejo, y lo voy a seguir diciendo, que tratemos de acudir a horas poco habituales. Bueno, es natural, ¿verdad? Sobre las 6, 7 de la tarde habrá más gente que querrá ir, porque siempre fue la hora de la cabalgata, pero la cabalgata es muy bonita a las 4, es muy bonita a la 1 de la tarde, es muy bonita a las 5, porque también la carroza va a estar preparada para el día. Las carrozas tienen colores, tienen luz, que se encenderá, claro, y fundamentalmente lucirá cuando se vaya el sol, pero tienen color propio, de tal modo que durante el día van a ser también muy, muy bonitas. Así que un nuevo paso en la instalación de la Navidad Made in Vigo, y en este caso de la cabalgata Made in Vigo. Bueno, saben ustedes que el Estado hizo público el plan de refuerzo y las ayudas a la hostelería. Vale, el Gobierno de España sacó su convocatoria, ¿verdad? Yo los dirijo a esto, fecha 28 de diciembre, es una convocatoria en la que, visualizándola, bueno, pues se va haciendo que quieren reforzar la hostelería, el turismo y el comercio, en arrendamientos, en liquidez,
en medidas tributarias, en medidas laborales y de seguridad social y en medidas regulatorias. Aparecen las cifras: 324 millones, 520 millones, 2.809 millones y 567 millones. Y aquí va tratando de los arrendamientos de los locales comerciales, va hablando de las medidas de liquidez y de solvencia, va hablando de las formas en las que se pueden establecer, ¿verdad? Va hablando de medidas tributarias, de los aplazamientos de deudas, de las formas de hacerlas, ¿verdad? Y va hablando de otras medidas, diferentes medidas tributarias y medidas laborales y de seguridad, pues los ERTES, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las ofertas del Estado. Nosotros, desde el Concello, queremos ofrecer a la hostelería asesoramiento y, por tanto, una empresa para que los asesore y les rellene toda la documentación a todos aquellos que quieran solicitar las ayudas. Nosotros tenemos en este momento un programa en marcha que se llama Vigo Emprende. Vigo Emprende es una empresa que se dedica a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y, en este caso, a los establecimientos de la hostelería que lo deseen, para decirles las ayudas como son, como se solicitan y cubrirles y hacerles la solicitud. Y lo ponemos a su disposición a coste cero, gratuito. Por tanto, le ofrecemos a la hostelería toda la ayuda de Vigo Emprende para ayudarles a solicitar las ayudas. Bueno, las ayudas cada uno las puede valorar de la forma que considere conveniente, pero lo cierto es que están ahí. Y lo cierto es que hay ayudas por importe de 4.220 millones de euros, y ayudas muy importantes en apoyos para conseguir rebajas de alquileres y otras cuestiones. Bueno, pues el ayuntamiento lo que ofrece y yo lo que pongo a disposición de la hostelería, y los contactaré mañana mismo, es una empresa para todo el asesoramiento y toda la atención y el apoyo gratuita para las solicitudes de las ayudas. Me gustaría decir hoy, saben ustedes que nuestra ayuda de terrazas tasa cero pues, es sencilla, simplemente que ya no la pagan. Nuestra ayuda de no cobrarles el agua, de no cobrar el ISIO, de las desgravaciones del ICIO, etcétera, etcétera, tampoco necesita de ninguna burocracia. Es cierto que estas ayudas del Estado necesitan de rellenar una documentación. Ponemos una empresa a disposición de la hostelería de Vigo para todas aquellas ayudas que quieran solicitar. Y me gustaría decir lo mismo con ayudas de la Xunta de Galicia, pero lo cierto es que no hay ayudas de la Xunta de Galicia. Lo cierto es que la Xunta de Galicia recibe del Gobierno de España 750 millones de euros y no le dio a la hostelería ni un céntimo de ayuda hasta ahora y les prometió 5 euros por establecimiento. 5 euros por establecimiento. La cara dura política de la Xunta de Galicia en esta pandemia es 5 euros de ayuda en el canon de saneamiento a las empresas de la hostelería de Vigo. 5 euros, 5 euros. El Ayuntamiento de Vigo, millones y millones. El Gobierno de España, miles de millones. Y de la Xunta, no sé nada más. Y esto es la tristeza que hay en este momento, claro, que tenemos una Xunta de Galicia que no sabemos a qué dedica los cientos y cientos y cientos de millones de euros que recibe del Gobierno de España. Porque hasta ahora a esta ciudad no llegó ni un céntimo. Y lo voy a seguir repitiendo cada día en cada rueda de prensa. A la ciudad de Vigo, la Xunta de Galicia en esta pandemia no le dedicó ni un céntimo, ni en política social, ni en ayuda a pequeño y mediano comercio, ni en ayuda a la hostelería, ni en ayuda en los ámbitos de desinfección. Tuvo hasta que comprar ordenadores el Ayuntamiento de Vigo para niños y niñas, chicos y chicas de enseñanza primaria. Y, por tanto, hacía una entrevista en una radio ayer y alguien me preguntaba, un comentarista político notable de Galicia, me preguntaba si Vigo era una ciudad-estado.
Pues miren, no lo somos, pero vamos camino de serlo. Porque el abandono de la Xunta de Galicia a esta ciudad es total y absoluta. Total y absoluta. Y a partir de ahí, a su disposición para alguna... Sí. En relación a la cabalgata, bueno, a La cabalgata, sí. No, es una cabalgata, es estática, pero es... Estática. Le quería preguntar que si ya hay fecha para cuándo se va a poder... Son dos preguntas. La primera es cuándo se van a poder las personas anotar a través de la página web, cuándo se abre ese formulario, y la segunda es si finalmente habrá pues, los caramelos, estas cosas, ¿no? Bueno, me dejas que te conteste con aquello de me alegro mucho que me haga esas preguntas. Primero, es que ya lo tenía que haber dicho y lo cierto es que me olvidé. La página web se abrirá a efectos de la reserva hoy a las 2 de la tarde. Por tanto, está muy bien hecha la pregunta, me alegro mucho, porque me había olvidado de decirlo. A partir de las 2 de la tarde se establecerá. Se va a hacer en la atención a las demandas, bueno, se va a sacar la mitad de la posibilidad a las 2 de la tarde y la otra mitad más adelante porque puede haber gente trabajando esta tarde. Saben que cuando sacamos campamentos, muchas mamás y papás de familias se quejan porque dicen, oye, es que a la hora a la que la abrís yo estoy trabajando. Y como aprendimos de eso, una tanda la abrimos a las 2 de la tarde y la otra se anunciará en la página web, será a otra hora para que gente que eventualmente esté trabajando esta tarde pueda solicitar también. Sí, habrá caramelos. Habrá caramelos. Vamos a repartirlos en bolsas. En algún momento de la caravana, de la cabalgata, que ya se lo explicaré con calma cuando vengan a visitarla uno de estos días, en algún lugar de la cabalgata habrá gente con guantes, con mascarilla, que entregarán bolsitas de caramelos a las niñas y a los niños. Y le van a entregar varias bolsitas de caramelos. Y por tanto sí habrá caramelos, pero no los vamos a tirar porque eso es lo que produce el arremolinamiento y el desastre, ¿verdad? Entonces, en algún momento se les va a entregar, se le entregará solamente a las niñas y a los niños, no se le va a entregar a los adultos que acompañan. Y le vamos a entregar un número de bolsas, pues la verdad es que va a depender mucho de la velocidad de fabricación de las bolsas. El número de bolsas que entreguemos, porque se están en este momento, una vez ya que sabemos que se pueden entregar, en este momento se están haciendo las bolsas y entregaremos pues bastantes miles de bolsas de caramelos. Pero eso, esperen a que les cuente que será más adelante. Pero sí, habrá caramelos. ¿Más preguntas?